Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. De nuevo, acabamos de tener una charla con Javier de Isusi y ahora continuamos con Viñetas y Fronteras con la parte virtual con Susana Martín, que ya tenemos al otro lado de la pantalla que va a ser la segunda invitada de la tarde de hoy, de esta parte virtual de Viñetas y Fronteras, la jornada sobre cómic y migración de Canarias que empezamos el pasado 13 de diciembre en el Instituto de Estudios Canarios con esas sesiones presenciales que precisamente han terminado en la mañana de hoy y que ayer también incluyeron, lo pueden ver todo en la página de la Fundación Cinemas Comic, una proyección, disculpen, de la película Persepolis. Fueron más de 40 personas las que asistieron a esta proyección y queremos volver a dar las gracias al TEA por darnos la posibilidad de exhibirlo en ese espacio. También queremos dar las gracias, antes de comenzar con esta charla, al Cabildo de Tenerife, que es el patrocinador, junto con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, concretamente el organismo autónomo de cultura, y que han hecho posible que esta iniciativa pueda llevarse a cabo y que sea esa guinda, ese cierre de año que la Fundación Cinemas Comic ha preparado después de ese intenso Salón del Cómic que celebramos durante el mes pasado. Estamos hablando de cómic, estamos hablando de migración y era imprescindible que contásemos con Susana Martín porque tiene una larga trayectoria, tiene varias obras que ha dedicado a lo largo de su carrera a este tema y las que vamos a intentar desentrañar a lo largo de la tarde de hoy en este encuentro que durará aproximadamente una hora. Susana, buenas tardes y bienvenida a esta charla. Hola, un honor, buenas tardes. Hay que decir que te queríamos tener también presencialmente por aquí, por Canarias, para hacer la jornada. Ha sido imposible por motivos de agenda, porque por alguna razón a todos se nos ha juntado todo a final de año, pero hemos ido saliendo, hemos ido consiguiendo que esto vaya adelante. Susana, lo decíamos, has tratado la migración en el cómic, un tema con el que tienes especial sensibilidad y que, oye, pues de cierta manera al que le has dado cierta importancia, ¿no? Dentro de tu creación artística. Sí, no es el tema que más venda en el mundo del cómic. A veces hacemos siempre esta broma, ¿no? Con compañeros que también se dedican a ello. Pero bueno, sí que pues yo creo que pues es un buen medio, ¿no? Para también tratar pues bueno, estos temas, ¿no? Como tantos otros. Ujú. Has hecho San Samba, también vamos a hablar de irse o morir, pero antes de comenzar, ha sido un tema recurrente durante estas jornadas, pero el cómic, una excelente herramienta didáctica para muchísimos temas, pero en la cuestión de la migración, muchísimo más, porque nos permite vivir en primera persona realidades que de otra manera sería difícil de acceder a ellas. Sí, a ver, yo cuando he trabajado a partir de alguna ONG, ¿no? Pues, por ejemplo, este que comentabas de Irse o Morir, sí que es una forma de acercar pues un tema, una realidad o una problemática, ¿no? Cuando se trata, pues en primera persona, ¿no? Cuando afecta a nuestro país también, nuestras fronteras, que todavía hay, o colonias, pues yo creo que es una forma más directa, ¿no? De impacto más directo a través de lo gráfico, que no pues con esos informes tan sesudos y tan pesados, ¿no? Que se realizan pues desde instituciones, ONGs. Y sí que yo creo que bueno, pues es como más o menos reciente, igual ya pues ya tiene ahí sus añitos, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos igual 10 7 años, pues muchas ONGs o colectivos pues se han dado cuenta, ¿no? De ese potencial del cómic, ¿no? O sea, para sensibilizar pues bueno, a la población blanco europea, pero también en muchos casos también sirve son herramientas para que pueden viajar, ¿no? A través de océanos para ir pues a ciertas comunidades que, bueno, de las que se hablan y así, ¿no? Que igual, pues si no hay acceso a internet o etcétera, etcétera, pues es una buena manera
de contar alguna historia que les afectan en primera persona. Oye, la verdad que se me ha pasado por alto, estaba pensando ahora mientras hablabas. Dices que es un tema que no vende mucho dentro del cómic. No, ¿Crees que nada. Perdón, dime. ¿Qué crees que se debe? ¿Crees que se debe a algún motivo en particular que sea menos popular que otros géneros? A ver, hay varios motivos. Digamos que a ver, uno de los principales motivos, que es el que más me ha llegado, ¿no? Es qué pereza, ¿no? Si el cómic es para entretener, ¿no? Qué pereza leer sobre desgracias, ¿no? Entonces también es un poco, también en parte desde cierta ignorancia, ¿no? Pues, porque, pues, son maneras, o sea, pues puede ser una ficción, puede ser, por ejemplo, Persépolis, ¿no? Que estabas hablando antes, ¿no? A mí me parece Persépolis es como un tebeaco, ¿no? Es como, bueno, y luego la película, ¿no? Que se hizo a posterior, pero a mí me parece que es una forma impresionante y como muy amena de hablarte de un tema muy pesado y aburrido, ¿no? Como como, ¿no? Como todos los ayatolás y toda la revolución de los barbudos, ¿no? Entonces yo sí que a veces creo, pues, que es esa pereza que como nos machacan tanto, ¿no? En la vida diaria, en los telediarios, en la tele, con desgracias y guerras y dramas y, es como, pues, esa necesidad también de evadirte, ¿no? De querer, y luego también otra, razón podría ser, pues bueno, que también se ve el cómic como, bueno, pues todavía tiene esa etiqueta peyorativa, ¿no? De que el cómic es, pues bueno, es para gente joven, para adolescentes, o sea, son tíos en calzoncillos con una capa, ¿no? O es manga, ¿no? Entonces es como, que no que además es que eh, es muy o sea, no sé cómo me sale la palabra ahora, ¿no? Pero es que tanto el manga como esos señores en calzoncillos también pueden tratar temas, pues, bastante, pues bueno, sesudos, ¿no? Según cómo. Es cierto. Hay una cosa, te lo preguntaba, porque ayer antes de la proyección de Persepolis, Juan Antonio Rivas, que es la persona que moderó la charla, un colaborador de la Fundación Cinemas Comics, había ido por una librería especializada a comprar Persepolis. Entonces sacó una edición que yo no había visto, una edición enorme. De hecho, me pareció que el libro era mucho más grande, que tenía muchas más páginas que cuando lo leí en su momento. Es verdad que hacía tiempo que no revisitaba el cómic de Persepolis, y se lo dije, bueno, no recordaba ni con tapa dura, ni lo recordaba de esta guisa, dice, y él dice, bueno, yo creo que quizá cuando lo sacaron en su momento nunca pensaron que fuera a ser el cómic en el que se ha convertido, y bueno, ahora querrán reeditarlo pues para darle un poco de dignidad al asunto. Es cierto que no se ha apostado mucho nunca, si se ha apostado ya poco por el cómic en general, ha sido menos lo que he apostado por esta temática. Tienes razón. Mm, Pero me viene a la mente esa anécdota, pues te lo contaba. sí, Sí, ha sí, sí. sido. Sí, además, curiosamente, Persépolis, abrió puertas a un nuevo público, ¿no? Por ejemplo, pues, muchas mujeres, adultas se acercaron de repente a la novela gráfica o al cómic, ¿no? Cuando, pues, también con esa falta de referentes que todavía había en esa época, ¿no? Pues sí que es, o sea, Persépolis es que es súper importante. Hay un antes y un después de esa obra. Sí. Mm, Y también lo que supone también la traslación del cómic al cine, ¿no? Porque de mm, repente nos encontramos con que también fue un éxito absoluto de la crítica y mm, nos damos cuenta que el mundo del cómic, lo que tú decías, ya no es para niños, ya no es solo un mm, subproducto y las películas de dibujos tampoco, ¿no? Ya nos veníamos dando cuenta, pero es esto que marca un antes y un mm. después, sobre todo en lo que refiere a esta temática. Ya nos van saludando por aquí. Pedro Julio Pérez nos dice que hola a todos. Pues bueno, un poco recordar que a las personas que nos están viendo que pueden preguntar, que pueden comentar lo que deseen a través de la caja de comentarios de Facebook. Estaremos encantados de responderles. Susana, empezamos si quieres hablando de Sansamba, un cómic que nos habla de dos personajes que son completamente diferentes y que en ocasiones, a medida que uno lo va leyendo la obra, tiene la impresión de que proceden de mundos completamente distintos. Mm.
Sí, pues a ver, ya San Samba tiene ya sus añitos, entonces igual ya hay cosas que, bueno, pues que igual tendría que volver a releerlo, a ver si aguanta bien el tiempo o no, ¿no? Pero creo que por desgracia, pues bueno, el tema de las pateras y de las muertes, ¿no? En el mar, pues todavía, pues por desgracia sí que sigue vigente. Y bueno, pues básicamente la historia trata pues de repente de una amistad, ¿no? Como dice Isabel Frank, la guionista, que a priori era imposible, ¿no? Pues porque había pues un choque cultural, un choque económico, o sea, social, ¿no? Había como mucho choque, ¿no? Entre un chaval senegalés que llega aquí con una mano delante y otra detrás, ¿no? Literalmente, y luego una señora ya pues de cierta edad, ¿no? De ya mayorcita, pues bien situada, con un casoplón, ¿no? Con un jardín. Sí, total. Entonces, pues sí, pues a eso, ¿no? Como que a priori, pues podías no dar un duro por una relación así, una amistad así, ¿no? Ujú. Sí, de repente ya no solo se convierte en una amistad, sino que ya de cierta manera Mm, se transforma también en su mecenas, porque le sí. ayuda a seguir creciendo Mm. y a conseguirle trabajo. Hay una cosa también curiosa dentro del cómic que se trata en ese momento, y es que se habla de que son los hombres los que hacen este viaje para llegar a Europa intentando encontrar un futuro mejor, porque las mujeres no se atreven. Yo creo que las mujeres optan por otras vías para migrar. Y también en otros trabajos que he hecho, sí que, pues, que me he dado cuenta que las vías que eligen muchas mujeres no son tanto marítimas, Ujú. sino más terrestres, ¿no? Más Sí, pues en camiones o a través de bodas, ¿no? Lo de casarte para que durante una travesía no te ocurra nada, ¿no? Si vas con un señor que es tu marido. Eh, por ejemplo, sí que sí que en Melilla, ¿no? En el tema de la valla de Melilla sí que han habido el caso de algunas chavalas, ¿no? Sobre todo jóvenes que sí que han intentado cruzar, pero igual sí que es la forma que se tiene no sé cómo decirlo, pero es muy curioso porque, a ver, es que voy a situarme un poco para que lo entendáis. sí, Es que estoy pensando en un libro que hice colectivo que se llama Un regalo para Khushbu, sí. que hicimos para una ONG de Barcelona y que publicó Astiberri, ¿no? Entonces éramos un porrón de dibujantes con un guionista y un porrón de testimonios, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, se nos repartían los protagonistas a las diferentes autoras y autores. Y es muy curioso por la forma que tenían de cruzar, o sea, de llegar a España, era muy distinta de los hombres de las mujeres, ¿no? Así como los hombres era como casi una película de acción, como muy trepidante todo, ¿no? Las mujeres era a veces incluso a través de depresión, de la salud mental, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, el caso de una mujer de Uzbekistán bueno, pues que sí que consiguen salir en avión. Claro, aquí ya no está esa romantización de la migración, ¿no? O sea, entendedme que es una frivolidad, o sea, que es como una ironía, ¿no? Lo de la romantización. Sí, Pero esa forma de que piensas tú de huir, ¿no? Que nos ponen en las películas igual de Hollywood, pues igual para una mujer o para una familia entera es muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, si tienes los medios de vendes 3 vacas o pides ayuda a tu familia, puedes pagarte, pues un par de billetes de avión, la forma que tienes de huir, pues es muy distinta, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de esa protagonista que me tocó a mí, pues ella llega aquí y, bueno, y a través de pastillas de ansiolíticos, pues es como y antidepresivos, es como consigue mantenerse en pie, ¿no? Entonces, claro, eso no mola para para dibujar en un cómic, ¿no? No es trepidante. Entonces, como entendedme, ¿no? Pues es que es como, esa diferencia, ¿no? Como que también te marca incluso la forma de salir, de huir, el género marca. sí. Sí, marcan en otras condicionantes que son Sí. en situaciones más, eh,
más amables que esta, me imagino que esta no estará exenta de Claro. esa realidad. Susana, hay otro aspecto que se aborda dentro del cómic, no solo entendiéndolo de cierta manera, ¿no? De cómo se normalizan, leyendo algunas críticas de otros compañeros, pues han apuntado a esto, ¿no? De cómo desde una perspectiva europea a veces nos sentimos como que casi que estamos haciéndole un favor a este tipo a las personas que llegan en condición de migrantes y, y en ocasiones estamos casi que construyendo la figura de una especie de esclavo moderno, ¿no? Que se le paga por poco menos que la subsistencia y que nos hace trabajos que, hablo sobre todo en el caso de los particulares, ¿no? Que son trabajos bueno, que se derivan de las actividades del primer mundo. Mm, sí. No sé si estás de acuerdo con esta opinión o lo ves de otra manera, que también es interesante conocerlo. Ay, a ver, yo sí que hay, es que yo creo que a ver, a nivel de como blanca europea, recientemente, de hecho, ¿no? Y también gracias a los feminismos racializados y decoloniales, pues sí que me he dado cuenta de pues esos privilegios de los que no me había dado cuenta, ¿no? Como que tengo como blanca. Eh, yo creo que deberíamos, yo creo que es una cosa que muy poca gente estamos haciendo, ¿no? O hacemos. Pues eso, ¿no? Revisarnos todo el rato. Y yo creo que esta forma de entender, ¿no? Pues, no, es que, esta pobre gente necesitan ayuda, ¿no? Esta gente, pobre gente, ¿no? Pues voy a echarle una mano. Pues ojo, porque también puedes caer en un paternalismo, en una infantilización, ¿no? Que no es más que una especie de herencia del colonialismo que arrastramos, ¿no? ¿No? O sea, que todavía nos tenemos que desprender de esa mirada colonial, ¿no? Que tenemos mucha gente blanca, europea. Sí, es una forma más de orientalismo, ¿no? Que lo definía Edgar Said como Sí, ese pensamiento occidental, que somos mm, mejores que ellos porque ellos por sí mismos no pueden mm, autogestionarse porque no tienen capacidad, básicamente. Y sí, no es que lo razonemos así, sino que lo tenemos heredado. Y sí, sí, quizás esa parte... mm, Ujú. sí, es como esa victimización, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, a la hora de plantear, ¿no? Los cómics o una historia, un guión, pues yo creo que pues debería hacerse ese ejercicio, ¿no? Como poner el foco más en quien resiste, ¿no? Darle ese protagonismo a la resistencia, ¿no? A la persona que está ahí, pues bueno, desde una postura, pues bueno, sí, pues de resistencia y Sí. no victimizar, ¿no? No hablar de tanto desde su dolor, desde su miseria y lo bien que se les trata aquí y lo que consiguen aquí, porque sus países, fíjate, ¿no? Qué malos son. Eso es terrible, ¿no? Todavía es que le demos esa visión. Y es cierto que no lo dan en el cómic, porque el personaje principal en ningún momento se queda en esa postura desigual, ¿no? Se cuentan los Mm, problemas que tiene, sobre todo al llegar, también el golpe de fortuna que tiene, ¿no? Al encontrar mm, con un familiar o con un conocido dentro del sitio donde finalmente llega como destino. mm, Pero sí es cierto que no se trata nunca de esa postura desigual. Creo que es importante tenerlo en cuenta también a la hora de enfrentarnos a estos colectivos, ¿no? mm, Porque normalmente tenemos una imagen que es muy icónica, que es de una persona desamparada, cuando mm, realmente uno tiene una aproximación a las personas migrantes, se da cuenta de que son pues una dimensión igual que la de cualquier otra persona que hayas mm, conocido toda tu vida. No hay ninguna diferencia, salvo que diferencias fenotípicas o diferencias mm. del país de procedencia o culturales. Sí, 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 justo. Sí que también creo que es que eso de lo que estás hablando, yo también creo que es una mirada también muy del cristianismo, ¿no? Sí, De esa imagen de ayudar al pobre, ¿no? Porque así te ganas el cielo, el pan. Yo sé que es algo que yo creo que nos funciona ahí todavía, ¿no? Porque es que pues han sido siglos y siglos y siglos pues bueno, de chupar una educación, una cultura, pues bueno, muy castradora, ¿no? Con perdón si hay gente cristiana que me está escuchando, pues espero que también sea autocrítica. muy limitante quizás en ocasiones, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. Una visión limitante. Sí, 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 sí.
sí, como pues eso, ¿no? Yo creo que hay que darle la vuelta porque, pues bueno, pues incluso desde ese cristianismo, ¿no? También el tema de irte pues estoy pensando en los colonos, ¿no? Cuando se iban a un país, bueno, en Canarias mismo, ¿no? Pues llegar a un país, a un sitio, a una isla y llevar la cultura a esos indígenas, ¿no? Es que es una visión que todavía, transformado de otra manera, nos sigue, por eso hablaba yo del colonialismo, ¿no? Nos sigue funcionando a mucha gente. Mm, sí. Entonces, bueno, aquí traernos la cultura tanto no se fue más bien Bueno, pero me erradicar la que refiero, había, ¿no? Más bien sí, en sí, el caso de Canarias. erradicar. Sí, 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 claro. Sí, sí. Ajá. Y precisamente en unos códigos que estás comentando, amparados bajo pero bueno, no vamos a meternos en esos berenjenales para no digan nada, pero sí en esos códigos. Nos pregunta Pedro Julio, Susana, Sí. que nos había dado ya antes los buenos días, dice que si el género marca la manera de emigrar, como estabas comentando hace un momento, ¿crees que las creadoras de cómic, guionistas o dibujantes abordan el tema de la migración de una forma distinta que los autores masculinos? Al hacer un cómic tienes en cuenta que su público mayoritario van a ser hombres o mujeres, y da las gracias. Pues también le doy las gracias. Pues sí, es una buena pregunta. A ver, por un lado, a ver, yo como autora, a mí me gusta que me lea todo el mundo. O Sí, sea, pues, bueno, yo hago cómics para todo el mundo. A mí que me clasifiquen dentro del cómic para mujeres me parece terrible y también muy denostado, ¿no? sí. Eso es terrorífico. Y por otro lado, a ver, ¿cómo era la primera parte de la pregunta? Que si crees que se aborda desde una sensibilidad diferente, ¿no? Al existir, al tener unas connotaciones Ah, distintas, las migraciones, como tú comentabas, que si la sensibilidad a la hora de tratarlo por parte de las mujeres es diferente que la de los hombres. a ver, sí que creo que hay como varias, también varias cosas. Sí que es verdad que a veces se nos llama a las autoras para hablar de temas que igual tiene más que ver con mujeres migradas o refugiadas, ¿Sí? por, pues bueno, también por haber, por partir también pues de una opresión, ¿no? Que pues como mujeres podemos sufrir todavía. Y también sí que creo, a ver, yo, pues, yo en concreto parto también de una mirada feminista, o sea, de una perspectiva feminista. O sea, toda la obra siempre intento que tenga esa, o sea, no lo intento, sino que es algo ya casi inerte en mí, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, yo el tema de la violencia, eh, pues la voy a tratar de otra manera. O sea, violencia, yo no voy a plasmar una violación o una agresión sexual porque no me parece, o sea, no estoy de acuerdo en representarla y además se ha representado tanto y se sigue representando tanto y de una manera tan malvada, ¿no? Hacia, así, tan Hacia la injusta mujer. Sí. que no me parece que todavía tengamos que representar eso, ¿no? Eh, es un ejemplo, o el tema que os contaba antes al principio de la resiliencia, ¿no? Hablar desde, o sea, romper, ¿no? O sea, desde los oprimidos, ¿no? De las oprimidas, o sea, o sea, poner el foco en esas personas y no darles el protagonismo a los violentos, ¿no? A los que siempre han tenido el poder, ¿no? A lo hegemónico. Yo creo que ahí está la diferencia, que es como darle esa vuelta. O, por ejemplo, con el uso del lenguaje, ¿no? Hacer un Ujú. lenguaje inclusivo, que eso también es como otra de las, pues bueno, características. O sea, pero sí que es verdad que yo creo que no hay que caer, ¿no? O sea, meter las autoras en un mismo saco porque hagamos algo distinto, porque no es verdad, ¿no? Como también hay autores, pues me estás hablando de Javier de Isusi, ¿no? Pues hay también autores con una sensibilidad extrema, ¿no? Pues bueno, Parece pues que se recurre a eso también un poco por moda, ¿no? No sé si estás de acuerdo con la palabra, el hecho de englobarla a todas las autoras dentro de un mismo saco por el hecho de ser autora. sí, sí, ahora estamos muy de moda. O sea, pon una autora en tu mesa de redonda y y cumples con la cuota, ¿no? Entonces sí que sí No, me que sorprende porque son varias autoras las que reivindican lo mismo, ¿no? De que sí, hace años nadie se interesaba por lo que estaban haciendo y de repente ahora todo el mundo masivamente acude sí. a ellas como si fueran
el santo grial del mundo del cómic, no denostándolo, sino que ha sido curioso este efecto bola de nieve que se ha producido, que cada vez es más grande, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que hay, pues, que hay eso, ¿no? Em, sí, sí, o sea, tú pon a una autora y ganarás más puntos, ¿no? Incluso para ganar becas, para ganar concursos, pues tenemos ahí un común, ¿no? Unos chupipuntos extra. Y eso también, pues bueno, pues eso no deja de ser una discriminación positiva que le llaman. Sí, lo que pasa que en ocasiones, no, tampoco para centrar el debate en esto, pero ha pasado una cosa con lo que comentas con becas, que se van asumiendo determinados, lo que dices tú, chupipuntos, ¿no? Se van creando esos nicolasitos, ¿no? Como Sí. en el Waku Waku, y resulta que esa discriminación positiva que antes se hacía con determinados colectivos de repente desaparece y se Mm. centra sobre todo en nuevos y lo que conseguimos, no sé si estás de acuerdo, que conseguimos avanzar en un sentido lo retrocedemos en otro. Claro, sí, sí, sí. Sí, yo sí que, ay, pues sí, hace poco, ¿no? Me pasó que, pues, o sea, siempre, o sea, por ejemplo, en casi la mayoría de entrevistas que nos pueden hacer a las autoras, el tipo de preguntas son muy distintas a las que les hacen a los autores hombres, ¿no? Ujú. Entonces sí que, pues bueno, como que siempre al final acabamos, en vez de hablar de nuestra obra, siempre acabamos hablando de por qué hacemos esto, ¿no? O por qué dibujamos así, o si es distinto cómo dibujamos. Entonces sí que hay, pues entre las autoras que conozco, ¿no? O que formamos parte de, pues, por ejemplo, del colectivo de autoras de cómic, pues sí que hay mucho cansancio ya, ¿no? De que, pues bueno, tras, no sé, casi 10 años que igual llevamos, bueno, no llegan a 10 años, pero por ahí, que todavía no sigamos, pues como que no hay un avance, ¿no? En ese sentido. Ujú. Sí, claro, y al final incluso en ocasiones opaca la calidad de cosas que se pueden estar haciendo y le da un valor añadido simplemente por unas razones que tú comentas, ¿no? Que pueden ser, que comentamos los dos, que pueden ser una moda y demás. Eh, pero bueno, también tiene su parte positiva, ¿no? Me imagino, Susana, que de determinada manera también se incita a que haya más creadoras, a que haya más personas que participan Sí, en el proceso creativo y también en el debate, que es lo que al final hace que las cosas cambien. claro, sí, sí, ¿no? Y el tema de generar referentes, ¿no? Si mi yo adolescente, ¿no? Pues viviera ahora, justo ahora, pues es que tendría un montón de referentes y no tendría igual o sea, tantas dudas, ¿no? En querer dedicarme a esto. Mm. Ujú. Pues si quieres volvemos al tema de San Samba que habíamos Vale. comenzado por ahí. Es un álbum que además surge cuando nace, que es una de las cosas que creo que la audiencia también debería saber, las personas que nos están viendo del otro lado, que surge una parte de San Samba se dedica a fines solidarios. Mm. Sí, a ver, la historia, eso lo contaría mejor Isabel. No sé si sigue funcionando, ¿no? Creo que al final, creo que era una ONG. Pero sí que a ver, está basado en hechos reales, eso no lo hemos dicho. Y un poco manipulado, evidentemente, ¿no? Pero está basado en hechos reales. De hecho, pues todavía Isabel tiene relación ay, ¿cómo se llama el protagonista? Es que no quiero decir el nombre del personaje real, ay, ¿cómo se llamaba? Estoy intentando recordarlo. Eh, ay, es que Mira que me sale el real y no lo quiero decir. Bueno, con el protagonista, ay, ¿cómo se llamaba? sí, Bueno, da igual. estoy consultándolo, porque es verdad que me he quedado también en blanco. Y mira que ayer lo estuve revisionando para la charla de hoy, pero es verdad que no es un nombre común. Bueno, pues yo sigo hablando. Sí, sí. Bueno, pues ellos 2 siguen teniendo relación. Además, él ya pudo hacer reagrupación familiar, ya está con su hijo, ¿no?, viviendo en Cataluña y su mujer. Em, entonces sí que, pues, sí que hay mucha relación, ¿no? O sea, Isabel ha ido ya no sé cuántas veces al Senegal, a la aldea. Y
Y sí que en un inicio empezó con esta idea de la ONG, ahora ya digo que no sé cómo ha quedado, ¿no? Pero sí que era para ayudar a ese pueblito, ¿no? Bueno, Sansamba, claro, el Se pueblo. hace Samba, que es el pueblo Y del cómic. y pues eso, ¿no? Que sí pues, no sé, llevarles libros para la biblioteca o material escolar, sobre todo el tema de la chavalería, ¿no? De los chiquillos. Y bueno, pues sí que, pues bueno, tenía ese fin. Fíjate que me cuesta, me resulta más sencillo encontrar el nombre de la persona real que el nombre del personaje. Es curioso, ¿eh? Ya. Bueno, Bala es el nombre de Bala, la bala, persona, bala. exactamente. Pues muy bien. No, pues la verdad es que es una historia curiosa, es una forma de componer yo creo que también de cierta manera, sobre todo en Canarias, sabes la situación particular que tenemos, ¿no? Y también ciertos movimientos que han surgido, ciertas voces que quizás son muy poco comprensivas con las personas que llegan cruzando el Mediterráneo. Antes en la charla con Isusi hablábamos de las condiciones de los campos de refugiados. Hablamos concretamente del de Moria, de esos campos para personas migrantes y inmigrantes. Y aquí tenemos hemos tenido situaciones lamentables como la de Muelle de Arguineguín en Gran Canaria o la de el campamento de las raíces, las personas que han llegado y que han sido desplazados a esos lugares se han visto en condiciones realmente complicadas para vivir y no siempre las historias que nos llegan, las historias que conocemos de cerca son tan amables como las de Bala. Ujú. Sí, claro, por eso digo que este libro, a ver, salió en el 2014. Entonces yo creo que, eh, ha cambiado muchísimo. O sea, del 14 hasta ahora ha ido a peor todavía, ¿no? Mm. Toda la situación. Pues en esa época, claro, estos campos de los que me hablas, bueno, evidentemente, pues, toda la problemática de Siria, o sea, pues todavía no había llegado, ¿no? Y todas las miles y miles de personas que cruzaban el Mediterráneo, pues eran menos o no estaban tan visibilizadas, ¿no? No, Había esa denuncia, evidentemente, pero no estaba tan, pues como ahora que, bueno, pues, ¿cómo se llama? Yo sigo en Twitter ay, ¿cómo se llama esta activista? Elena, Malero, ¿no? no la conozco. Sí, está como muy buscada por la policía porque la quieren encerrar, la quieren encarcelar. Bueno, una activista que, pues bueno, que está como todos los días está reportando, ¿no? En plan, tantas personas han intentado cruzar, a tantas personas han hundido, y tantas han muerto, entonces como es terrorífico, ¿no? Porque está, pues, bueno, ella y más gente, ¿no? Pues hay otras periodistas que también están, Lucía Muñoz, por ejemplo, ¿no? Que también es como una de las que denuncia muchísimo todas estas situaciones. Eh, pues bueno, pues es que pues lo que os digo, ¿no? No ha mejorado. Todavía entonces yo creo que ahora San Samba, por eso decía que me gustaría volver a releerlo, a ver si no cómo ha envejecido, sino cómo la situación, cómo estamos ahora, ¿no? Hacer un Mm, ejercicio quizás, Susana, de estudios culturales, ¿no? Y ver sí, qué es lo que ha pasado con nuestro país en estos 7 años sí, y ver en qué punto estamos. Nos sí. llega otra pregunta, perdona que esté con el móvil, la estoy No. leyendo a través del móvil, es que no puedo acceder a Facebook por eso a lo mejor me has visto hacer algunos pavientos, que no sé qué le ha pasado a Facebook desde el ordenador. Nos dicen por aquí, las obras que conozco en cómics sobre la migración son autobiográficas o se basan en hechos reales. ¿Se puede hacer ficción y contar la migración de manera fiel? ¿Se puede hacer, me imagino que se refiere el compañero a fantasía? ¿Se pueden hacer historias fantasías donde se cuente la migración de manera fidedigna? Mira, justo es lo que estábamos hablando antes fuera de micro, ¿no? Sí, Pues yo tengo una obra publicada en el 20, en el 2020, con guión de Miguel Ángel Ginebou que se llama Ofensiva Final. No habla expresamente de la migración, pero sí de cierta problemática que deriva a migrar, ¿no? O a huir de tu país, que es el tema del narcotráfico en Centroamérica. sí, Em, Está situada en una especie de futuro próximo,
un país que no está claro cuál es como una especie de mezcla de muchos países centroamericanos, ¿no? Pero sí que bueno, pues aprovechamos para contar una historia, ¿no? También de paso traes una historia de amor, pero también hay muchas aventuras y persecuciones y disparos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay, da pie bueno, pues a querer contar luego lo que, eh, bueno, pues una problemática, ¿no? Más o menos camuflada, ¿no? También Ujú. estábamos antes haciendo broma con el tema de Superman, que también no deja de ser un inmigrante, ¿no? ¿No? Sin papeles que llega aquí, además nos quita el trabajo y las mujeres, como dirían algunos, ¿no? Además el trabajo de periodista, que todavía está más complicado, ¿eh? Ya, sí, sí. Te lo digo yo que soy periodista, ¿eh? ¿Sabes qué Bueno, ocurre? Que lo comentaba efectivamente Susana, nos lo comentaba Daniel Becerra, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es experto en antropología, pero él se ha dedicado a estudiar el cómic, ¿no? Precisamente en este aspecto que señalabas hace un momento, en el sentido de los estudios culturales. Y en esa jornada inaugural él decía, bueno, es que hay muchísimas historias de migración dentro del mundo del cómic, pero nadie se para pensar en Superman, una persona que llega, casi que un refugiado, ¿no? Llega de un planeta que es absolutamente, que es destruido, que se destruye, y llega a la Tierra y es acogido. Y hay un elemento muy curioso que también lo señalaba Becerra en su disertación y que lo podemos relacionar con Sansamba, que el hecho de que Superman sea rápidamente asimilado, ¿no? Por la familia, por los Ken, ¿no? Que lo crían como si fuera su hijo de verdad, ¿no? Como un hijo llegado del cielo, como un milagro, es por aspectos fenotípicos, ¿no? Que por los rasgos, por razones fenotípicas. Es una persona que es caucásica, vamos, que puede pasar por un ciudadano mm, americano, pero claro, si nos hubiéramos encontrado con otro tipo de criatura extraterrestre, quizá ese proceso de adopción no hubiera ocurrido. mm, Pues se puede utilizar como símil, ¿no? De lo que ocurre en realidad. Tenemos mucha más facilidad para absorber a aquellas personas migrantes con las que compartimos una serie de rasgos fenotípicos, pero con las que no. Se crean unos prejuicios, tenemos unos prejuicios casi que instantáneos. mm. Pero sí, claro, sí, sí que hay obras que hablan de este tema. Jo, estoy pensando ahora en una muy reciente que es Semillas, de David Ujú. Aja ¿Cierto? y Anno Senti, ¿no? Jo, ese libro también es para sacarle bastante jugo, ¿no? Porque trata, también es un futuro así como muy apocalíptico, ¿no? Con fronteras y muros ¿no? y murallas, pero también habla pues, de relaciones interespecie, ¿no? Eh, o bueno, si ya nos vamos a la cultura más pop, ¿no? Tanto Star Trek, como la Guerra de las Galaxias, como, ¿no? Todo el tema de la interespecie o que se cargan un planeta y la población de ese planeta se tiene que ir a otro y les acogen. eh, o sea, eso también ocurre, o sea, como de una forma bastante normal, ¿no? En la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí, es cierto. Y a mí era, por ejemplo, cuando era pequeña era algo que me llamaba la atención, ¿no? O sea, entrar en un bar, ¿no? En la cantina y encontrarte ahí mogollón de gente distinta que se relacionan entre ellos, ¿no? O sea, Sí. eso sí que es una auténtica ciencia ficción, Sí, porque es una hay una mistura total, es cierto, dentro sí, de esos ambientes. Bueno, de hecho, Star Trek nace con ese objetivo, ¿no? El de plantear una mm, nave espacial donde haya personas de todas las nacionalidades, incluso un sí, vulcaniano, sí, para intentar mostrar un futuro donde, lejos mm, de las distopías, donde todo está mal y donde se han mm, levantado muros enormes que nos separan cada vez sí, más, donde todo lo contrario, existe una federación que vela porque, oye, que se cuide esta diversidad, ¿no? mm. Pues mira, al final, fíjate lo que hemos sacado, ¿no, Susana? De hablar de Superman. La verdad que si me lo hubieran dicho antes de la jornada, yo no lo hubiera firmado, te lo aseguro. Bueno, Susana, seguimos hablando un poco de tu trabajo una de las cosas que queríamos hablar era de ofensiva final, ¿no? Donde cuentas, ya lo has ido introduciendo un poquito, si quieres hablamos un poco más. Eh, Introduces elementos que tienen que ver con la temática de las jornadas, pero dándole una visión ligeramente diferente.
mm, Y una conclusión que tú eres experta, yo no, yo soy simplemente una persona neófita, pero que el elemento de la migración está presente en muchísimas historias que incluso en ocasiones nos pasa completamente desapercibido. mm. Sí, es que a ver, yo creo que, o sea, siempre, yo creo que hay que partir, o sea, se parte siempre de la realidad, ¿no? Para crear historias. Entonces puedes alejarte mucho o alejarte poco. Entonces yo creo que por eso al principio del todo, que yo decía que no nos da ni para pipas el tema del cómic social, es eso, ¿no? Porque somos gente que no nos hemos alejado demasiado, ¿no? De la realidad. Sí que se ha interpretado, se ha manipulado, ¿no? Pues testimonios y fuentes y tal, pero pues lo que queremos hacer es una denuncia de una situación. Pero luego también está pues lo otro, ¿no? Pues alejarte un poquito más y seguir haciendo esa denuncia, pero pues como manteniéndote más alejada, ¿no? Pues bueno, pues usando el tema del futuro, ¿no? De un futuro distópico. eh, por ejemplo, en Ofensiva Final hablamos del auge de las derechas, ¿no? Pues imaginaos que norte y sur global se divide de verdad, con un muro, ¿no? Pues como el muro de Jerusalén, pero a lo bestia, ¿no? Y pues que podría ser, ¿por qué no? O sea, podría ser, ¿no? Ya en Estados Unidos ya se empezó a construir, ¿no? Con México. Sí. Entonces, pues podría ser, ¿por qué no? O sea, aquí también tenemos unos muros, ¿no? Pues la valla de Melilla y de Ceuta, pues ahí hay un otro muro, ¿no? Entonces, pues son cosas de las que igual no nos apetece hablar. Por eso digo que depende cómo planteas esas historias, ¿no? Cómo escribes la sinopsis y detrás del libro, pues la gente se va a acercar más o menos. En el caso de Ofensiva Final es muy, bueno, la anécdota divertida es que intentamos no situar en ningún país la situación, ¿no? La trama, lo que está ocurriendo y todo, pero como no nos alejábamos demasiado de esa problemática real, ¿no? Pues el tema del narcotráfico y así, la gente quería situarlo. Entonces, mucha gente se piensa que ocurre en Nicaragua y como queriendo buscar, ¿no? En plan, no, 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 es que esto ocurre en Nicaragua, en plan, no, 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 es que es inventado el país. Ujú. Ya, pero, ¿no? Como queriendo buscar. Entonces, yo creo que si se nos hubiera ido un poco más la olla a Miguel Ángel y a mí y hubiéramos hecho, pues eso, un western galáctico, ¿no? Pues probablemente ya la gente ya no pensaría en Nicaragua o en El Salvador, sino que ya no buscarían ese símil, ¿no? Mm, De cierta manera, al final estamos buscando cosas que nos sitúen en la realidad, ¿no? mm. Las imágenes icónicas que ya tenemos asociadas a determinados elementos. Imagino que también ocurre por eso, ¿no? Sí, supongo, supongo. Pero en este caso no ha habido una intención, ¿no? De reflejar esos entornos que nos señalan. No es Nicaragua, vamos, nunca ha habido. No. Sí que, a ver, sí que es verdad que se partió de ahí, porque, bueno, la idea original que se le ocurrió a Miguel Ángel fue en un viaje que hizo con Cristina Durán cuando hicieron el proyecto para Oxfam, para Intermon Oxfam, que también hicieron un trabajo coral con varios autores más para hablar a ver, no me acuerdo cómo se llamaba ahora ese proyecto, ¿no? Pero ellos hicieron Nicaragua y Guatemala. Hicieron 2 cómics. Entonces, bueno, pues Miguel Ángel se quedó con algunas historias apuntadas en la libreta y quiso, pues, hablar de ello, ¿no? Pues el tema de la ruta del narcotráfico, ¿no? De las famosas avionetas que o sea, si van para arriba, para Estados Unidos, es que van cargadas de cocaína, y si la avioneta va para abajo, para dirección Colombia, es que va cargada de dólares, ¿no? Entonces, pues depende de si va para arriba o para abajo, pues interesa o no interesa derribar esa avioneta. Mm. Pues ese detalle, pues eso le dio pie a construir, ¿no? Y a esa historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que como sucedía en Nicaragua, ¿no? Se partió de la base dibujando Nicaragua, pero pues no nos parecía bien, porque pues no es justo pues bueno, para Nicaragua ni para la gente nicaragüense, porque además es muy peligroso también de cara a- a perpetuar unos estereotipos, ¿no? De la gente centroamericano. Entonces, pues no nos parecía bien ni justo ni nada. O sea, por eso como intentamos
pues hacer pues ese futuro, ¿no? Próximo, cambiando también pues toda la situación política mundial, bueno, pues esos giros. Oye, Susana, nos pregunta por aquí Juan Miguel González. ¿Ustedes creen que el cómic social puede cambiar el mundo? No. ¿Qué va? No, no, a ver, Siguiente pero pregunta. no, no, no. No, a ver, que cambiar el mundo no, pero sí que, por ejemplo, yo sí que tengo últimamente pues le doy mucho a la cabeza, o sea, le estoy dando muchas vueltas a esto de dibujar historias ajenas que ocurren en países pues que no me pertocan, ¿no? O sea, eh, pero sí que es verdad que, eh, o sea, que son historias que solo con que a una sola persona ya le haga tilín, ¿no? Es que como que ya le haga un cambio de tuerca en la cabeza, pues ya ese granito ya va a servir, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, es como, o sea, son cómics o son obras que igual nos pueden llevar a un mundo mejor, digamos, pues porque igual habrá gente que se va a acercar a una situación o se va a dar cuenta de que el vecino del quinto que es de Honduras, pues igual no es un marero, igual es una persona que ha huido sin más, ¿no? O sea, no tiene por qué ser una persona chunga, analfabeta, sucia, que viene a robarnos el trabajo de las mujeres, ¿no? Como Entonces, Superman, Susana. como Superman. Entonces, pues, como si ya cambias, pues, algunas ideas, ¿no? Algunos, estereotipos, preconceptos, ¿no? De que tenemos aquí, pues bueno, luego te iba a decir también otra idea y se me ha ido de la cabeza. Bueno, se me ha ido. Bueno, ahora recuperamos Sí. seguro. Estábamos hablando antes, lo has pasado de puntillas por el tema, ya estamos en la recta final, creo que estamos a 10 minutos de cumplir la hora. Hablabas de Irse o Morir, un cómic que has dibujado para SEAT y que también toca el drama de la inmigración. De hecho, ha tenido muy, muy buena acogida. Todavía no lo tenemos en la fundación, no hemos podido echarle un ojo, pero sí que es cierto que las críticas que se pueden leer en internet, los comentarios son muy, muy, muy positivos y alabando este trabajo. ¿Qué nos cuentas acerca de irse o morir, Susana? Pues, yo creo que es, el trabajo más, complicado, porque ahí tuve que hacer de periodista, Sí, pues como Superman y como tú. Y tuve que entrevistar a varios testimonios para construir, como toda el guión, ¿no? O sea, yo también soy la guionista del cómic. Y fue muy complicado porque, primero, porque, bueno, son personas que actualmente viven en el País Vasco y que sí, están pendientes de asilo. Son personas de El Salvador y de Honduras, que tuvieron que huir de un día para otro por las amenazas de muerte de las maras, ¿no? De las pandillas. Entonces son testimonios bastante, bueno, es que, que te quedas muy mal, ¿no? O sea, son muy desgarradores, lo han pasado muy mal y lo siguen pasando mal, ¿no? Entonces, pues es esa, eh, pues también es otro run run que tengo también, ¿no? De esa responsabilidad, ¿no? Cuando tú estás entrevistando a una fuente para luego hacer una obra, ¿no? Por un lado esa responsabilidad, ese daño que igual le estás volviendo a causar, ¿no? Al abrir una cicatriz, ¿no? Porque te está contando otra vez un duelo que no ha podido cerrar, un drama porque no puede ver a su familia desde hace 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú estás con todo eso y tienes que construir, pues, una historia, ¿no? O sea, partiendo del respeto y del cuidado, pero una historia que tiene que también informar, denunciar, ¿no? Y luego también pues, todo el tema, artístico que hay detrás, ¿no? De creación. Entonces, hay muchísima presión en una obra como esta. Y bueno, pues eso. me imagino que tiene que haber sido duro documentarse, Susana. Sí, además cayó justo en medio de la pandemia.
Entonces, lo bonito y lo cuidadoso sería haber entrevistado en persona a esas personas, ¿no? A todos esos testimonios, con, pues bueno, invitándolas a un café, o sea, tranquilamente charlar, ¿no? Pues también conociéndonos, que me conocieran. No pudo ser, tuvo que ser todo, pues, a través de una pantalla fría. Y también, pues, esa fue otra dificultad, ¿no? Que también, pues, no ayudó demasiado. Ujú, Eh, pero bueno, es también esa sensación de como de extractivismo, ¿no? De tú de extraer esas historias y crear algo, y luego como intentar devolverles a esas personas, pues bueno, pues bueno, de alguna manera, ¿no? Como, es como yo siempre intento que sean homenajes cuando hago un cómic de este tipo, que al menos, pues bueno, que aunque duela que lean, que vuelvan a leer sus historias, pero bueno, que se sientan ahí reconocidas, ¿no? ujú. Susana, cómo podemos obtener el cómic de Irse a Morir? ¿Cuál es la vía para adquirirlo? Pues de momento, hasta que se agoten las existencias, es gratuito. Es un Ujú, cómic, una novela gráfica de ciento y la madre páginas, de tapa dura, gratuito. Y es a través de CEAR Euskadi. Bueno, pues sí, ahora no sé si podemos poner el link si acaso cuando colguéis el vídeo, ¿no? Pero bueno, escribís un email a CEAR Euskadi y bueno, pues les decís que sois muy fans de míos y del cómic. Me hacéis mucho la pelota y yo creo que igual os envían un ejemplar. un ejemplar. Susana, hay una cosa curiosa, porque hablando sobre cuando estábamos preparando la charla para mantener este encuentro contigo, investigando sobre SEAR Euskadi, hace muchísima, incide muchísimo en la divulgación de temas sociales a través del cómic, que es algo que hay que agradecer, ¿no? Hay que reconocerlo. Sí, pues el primero que empezó con haciendo esto fue Javier de Isusi con Asylum. Funcionó también pues bueno, quisieron repetir la experiencia. Ya conmigo, pues se han liado la manta a la cabeza y han hecho tapa dura. O sea, hacemos siempre broma con eso, porque con Javier fue tapa blanda. Entonces ya conmigo, pues han intentado ya ir un poco más allá. Y digo fin de existencias porque, bueno, la idea cuando terminen, no sé cuántos ejemplares hicieron, la tirada, pues no, 700 o así, pero cuando terminen, bueno, también están en euskera, castellano y euskera, están en las 2 versiones. Y luego la idea es, cuando se terminen, pues que alguna editorial quiera reeditarlo. Ujú, Entonces, aquí ya no será gratis, pero bueno, también la idea es que luego con los libros, o sea, ¿no? Con lo que se pueda recaudar de esos libros vendidos, pues vaya todo, absolutamente va a ir todo a CEAR. pero bueno, Mm, ojalá que sea así, que alguien se ya, anime ojalá. a coger ese guante, ¿no? Y a asumir esta publicación. Que es cierto que con Asylum funcionó bastante bien, creo que fue Astiberri, ¿no? Sí, Quien lo publicó después, si no me equivoco. sí. Y bueno, además ha ayudado a que de una manera también más generalista, a través de las librerías especializadas, pues este tema llegue a todas partes. Susana, como te decía, estamos llegando al final. Pedro Julio Pérez nos ha puesto por aquí el enlace de Sear Euskadi Ah, en qué la guay, caja de que comentarios, así que lo tenemos por ahí para las personas que quieran adquirir este cómic. Recordamos que de forma gratuita, un cómic social hecho por la autora Susana Martín. Pero como te decía, estamos llegando hacia el final. Simplemente recordar a las personas que nos han estado viendo a lo largo de la tarde de hoy que esta iniciativa, Viñetas y Fronteras, está patrocinada por el Cabildo de Tenerife, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y sobre todo pues nos ha servido para aprender sobre la migración dentro del cómic desde diferentes puntos de vista. Pues hemos incluido perfiles técnicos, perfiles eh, autores como Susana, que está ahora con nosotros, y otros que llegarán hasta las sesiones virtuales que durarán hasta el próximo viernes. Pero Susana, como reflexión final, ¿te ha cambiado como persona acercarte a esta temática desde el punto de vista del cómic? Sí, 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 claro. Eso son bueno, hay quien habla de una mochila, ¿no? Que llevamos cuando andamos por la vida. Pues esa mochila, claro, yo en cada cómic la lleno de un conocimiento del que no tenía ni idea, ¿no?
pues, antes también al principio hablaba de los privilegios, de que, pues, yo, pues, evidentemente te planteas ahora muchísimo, pues, la suerte que he tenido en estar aquí y tener lo que tengo. La suerte que hemos tenido, ¿no? Nosotros naciendo donde hemos nacido. ¿Me oyes bien, Susana? Sí, sí, se ha cortado un Ah, poco. vale. Ahí, Sí, es ahora. que justo te perdí. Vale. No, que decías la suerte que hemos tenido, ¿no? De nacer donde hemos nacido, ¿te referías? Sí, sí, bueno, la suerte, pues, el cuidar lo que tenemos, ¿no? Porque en cualquier momento se nos puede ir. Y, pues eso, ¿no? Esa suerte, o sea, como cuidar lo que tenemos, agradecer a la vida. Ha quedado un poco así, ¿no? Como final, pero bueno, muy sí. No, pero es cierto, a veces no nos ponemos a veces, y sobre todo con algunos testimonios que hemos tenido a lo largo de esta jornada, con los testimonios también de autores que nos han transmitido lo que han descubierto a través de sus investigaciones, uno se da cuenta que a veces estamos, no vemos más allá de nuestro horizonte y nos quedamos en problemas que Mm, no lo son tanto, cuando te sí, pones a descubrir cosas que sí, ocurren en lugares no tan lejanos, porque en Canarias sí, tenemos las cosas que están sucediendo a un tiro de piedra, lo ya. tenemos prácticamente al lado. Ujú. Susana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde A de hoy. Ha sido vosotros. un auténtico placer conocerte y de verdad que reconozco que se me ha pasado volando. Cuando he mirado el reloj y he visto la hora que era, no me lo creía. Qué bien, pues oye, muy a gusto he estado. Me alegro. Pues un saludo y nos vemos pronto y espero que sea presencialmente. Ojalá. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo fuerte.